Bien, señores. Hablé un poquito. Lo último que vio fue esto, ¿cierto? ¿Se acuerda que calculamos la ley de corte? ¿O no? Ya. Aquí tiene que tener en cuenta que para la segunda prueba de nuevo vamos a estar calculando ley de corte, ¿ah? De nuevo vamos a estar calculando la ley de corte. ¿Ya? Vamos a seguir con esta cuestión. Porque la finalidad de esto, si usted se recuerda, era llegar a las reservas. De hecho, por eso en la primera prueba habíamos preguntado que creo que era un recurso, creo que era la reserva, ¿cierto? El recurso era el todo, la ocurrencia mineral completa y la reserva era la parte o fracción eh, que es económicamente explotable del mismo recurso, ¿no? Bien, pero en base a eso yo le dije, ¿sabe qué? Para poder obtener la reserva hay que poder evaluar esta cuestión en una curva tonelaje-ley, ¿no? Y para poder evaluarlo en una curva tonelaje-ley había que tener la ley de corte. Entonces, entre comillas, solito le va diciendo que va a tener que ocupar la ley de corte otra vez. Entonces, si no supo eh, identificar o hacer la ley de corte, vaya estudiándola. Y cualquier pregunta que tenga, por favor, me avisa. ¿Ya? Porque como le dije, la idea es llegar a calcular la reserva de su proyecto. Esa es la idea, llegar a calcular la reserva de su proyecto. Y se parte por una ley de corte. Se parte por una ley de corte. Este es un ejemplo, ¿ya? De un proyecto X que se evaluó eh, el precio del cobre en el año 2004, específicamente a 111,13 centavos la libra. Se tomó este dato en específico para poder evaluar un proyecto minero. ¿Qué pasa? Que este proyecto minero tenía sus categorías, ¿cierto? Tenía sus costos asociados ya desde antes. Como le digo, si usted quiere saber las reservas de un proyecto, ya debe definir los costos con anterioridad. ¿Se fija? Lo que la ley de corte tiene que ver con eso. Tiene que ver con categoría 1, 2 y 3. ¿Qué significa? Costos minas, costos plantas, costos de venta y refino, el precio del cobre, bla, 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 bla. Obviamente en Cochilco siempre le van a entregar en centavos la libra, ¿no? Como le vino en la prueba, si se acuerda. Siempre le va a venir en centavos la libra y nosotros debemos utilizarla en dólares la libra. Por ende, para este caso hipotético, para este proyecto X, como le digo, tiene una ley de corte de 0,568, es decir, 0,57 aproximadamente. 0,57% de ley de corte. ¿Qué significa esto? Que bloques que tengan leyes hacia arriba de 0,57 van a ser económicamente explotables, ¿no? Y serán considerados mineral para la explotación, ¿cierto? Para la explotación. Hasta acá, nada nuevo de lo que ya hemos visto, ¿no? Nada nuevo. Esto hasta acá se puede entender. Bien, ahora la cuestión es llevarlo a una curva de tonelaje-ley, esta cuestión. Interpretarlo. Interpretarlo, porque la primera vez, ¿se acuerda que a la prueba se le colocó una curva y le dijo ya saque conclusiones de esa curva? Ya, perfecto. Ahora tiene, o usted mismo va a calcular en esta prueba la ley de corte, y esa misma ley de corte la va a evaluar en otra curva de tonelaje-ley que usted mismo va a evaluar. Ya, esta formulita, no sé, anótela por ahí. Esta formulita es para interpolar, una interpolación lineal simple. ¿Ya? Una interpolación lineal simple. Por favor, anótela por ahí. Vamos a volver atrás si es que necesita ocuparla de nuevo. Vamos a volver atrás. ¿Ya? Porque necesitamos interpolar. ¿Por qué interpolar? Aquí le presento una famosa tabla de distribución, que se le llama, una tabla de distribución de tonelada, que entrega el software Datamine. El Datamine RM sirve para realizar modelamientos geológicos. Usted puede hacer un modelo de bloque en el Datamine RM, específicamente el RM, porque en INACAP hay otros programas. Está el 5D Planner, el Datamine OP, bla, 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 bla. Pero específicamente el RM, y vaya anotándolo ahí, ¿cierto?
sirve para hacer modelamiento geológico. Este sirve para poder modelar el recurso. ¿Te fijas? Este sirve para modelar el recurso. Y al finalizar este software, al finalizar el modelamiento en este software, perdón, lo que le entrega el programa es esta tablita. Esta tablita que está acá. ¿Qué le entrega esta tablita? La verdad es que esta tablita se la entrega hasta la columna que dice volumen. Esta que dice acá leyes cortas y leyes medias. No se la entrega. Yo se la coloqué ahí, ¿no? Porque se la calculé. Pero la verdad es que no se la entrega estas columnas de acá. Sino que solamente de volumen hacia atrás. Le entrega intervalos, una densidad, toneladas, sumatoria de toneladas y el mismo volumen. Ya, leamos un poquito esta tabla. En la parte, aquí en este apartado donde dice intervalos, lo que encontramos son acá leyes. Intervalos de leyes. A eso se refiere. Intervalos de leyes. Como por ejemplo, intervalos de leyes que van del 0% al 2,15%, del 2,15% al 4,3% de ley, del 4,3% al 6,45% y así sucesivamente hasta acá, ¿cierto? 15% hasta el 17%. Pero ¿qué es lo que nos dice esta cuestión? Para ello hay que ir acá donde dice toneladas. Esta columna de toneladas, donde dice 534, 386 toneladas. Y así hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que para un proyecto, para un cuerpo mineralizado que usted acaba de modelar en el, ¿cómo se llama? En el datamine, para un cuerpo que se encontró en una campaña de sondaje, ese cuerpo tiene bloques que tienen leyes entre 0, fíjate bien lo que voy a decir, tienen leyes entre 0 y 2,15%, que aproximadamente hay 534.386 toneladas que poseen entre 0% y 2% de ley. Hasta aquí, según la tabla, yo veo que el cuerpo que estamos analizando ahora eh, tiene muy bajas leyes. ¿Por qué? Porque la mayoría del tonelaje, mira, los 534.000, la mayoría de los tonelajes se concentran en leyes muy bajas, de 0 a 2% casi. Realmente de 0 a 2,15%. Y así sucesivamente yo voy analizando. Hay aproximadamente 87.050 toneladas entre 2% o 2,15% de ley a 4,3% de ley. Entonces, claro, a simple vista, cuando uno ve los intervalos, diría, chuta, este cuerpo que estamos analizando acá, este cuerpo que estamos analizando, tiene leyes muy altas porque tiene leyes de 15%, 17%. Sí, la verdad es que sí, pero la cuestión aquí es que realmente no es todo el cuerpo, sino que solamente, se alcanza a ver acá, solamente 226 toneladas, ¿no? Muy poquito. 226 toneladas hay entre 15% y 17% de ley. Súper bajo. Y así sucesivamente usted puede ir concluyendo a partir de esta columna. Hay 949.000 toneladas que tienen leyes entre 12,9 y 15,05% de ley. Continúo, no sé, por ejemplo, hay 8.357 toneladas que tienen leyes entre 8,6% y 10,75% de ley. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más voy subiendo, bajan las leyes, ¿te fijas? Podríamos decir a simple vista, tan solamente con esta tabla, que el cuerpo mineralizado que estamos estudiando tiene bastante bajas leyes.
¿Esto va a ser siempre así? No, esto va a depender del cuerpo. De hecho, usted puede evaluar un cuerpo en donde tenga eh, harto tonelaje en leyes altas y poco tonelaje de leyes bajas. Excelente. Estás en el mejor escenario. Que tenga harto tonelaje con leyes altas y bajo tonelaje con leyes bajas. Excelente. Pero en este caso, este cuerpo no es muy bueno, si te fijas. No es muy bueno porque tiene bastante tonelaje en leyes, concentrado en leyes muy bajas. ¿Te fijas? No, pues lo ideal es que tuviera harto tonelaje concentrado en leyes altas. Pero no es así. Solamente tenemos 226 toneladas, no solamente 226 que tienen 15 a 17% de ley. Súper poquito. Súper poquito. Entonces también es una cuestión a tener en cuenta en el momento de que usted vaya a evaluar un proyecto. ¿Ya? La columna de densidad, como usted se puede dar cuenta, es netamente la densidad de la roca que se está evaluando en el cuerpo. 2,7, ¿cierto? Y así sucesivamente. Por ende, la columna volumen va a ser lo mismo que las toneladas sin la densidad, ¿no? Básicamente lo mismo. ¿Ya? Así que esto te lo entrega el data, pero usted mismo puede calcular esto con la densidad. Que le va a entregar las toneladas y usted puede colocar la columna de volumen. Da lo mismo. Esta que dice columna sumatón es la sumatoria de toneladas. ¿Ya? Esta columna que dice acá, sumatón, es la sumatoria de toneladas. Que no es nada más que una frecuencia acumulada para todos aquellos que han hecho análisis estadístico minero, ponte tú. Eh, Trabajan mucho con las frecuencias acumuladas. Si aquí hizo análisis estadístico minero, le va a ir súper bien. ¿Cómo se llama? Le va a salir, le va a resultar fácil. Si no, para poder hacer una sumatoria, lo que usted tiene que hacer acá es igualar el de abajo, fíjate, de acá de las toneladas. A partir de las toneladas aparece la sumatoria de toneladas. Ojo, pone atención ahí, porque después usted lo va a hacer. Para poder calcular esta columna de sumatoria de toneladas, lo que usted debe hacer es igualar el último de abajo, el 226.15, igualarlo, 226.15, y luego sumar cruzado. 226.15 más 949,53. Esa sumatoria cruzada le va a dar el valor que está aquí, los 1175,68. Para saber el de arriba, lo mismo. Este 1175,68, súmeselo al 3097.13 y va a obtener el 4272.81. Y así sucesivamente es una suma cruzada. Estos 4272 se lo suma a los 8357 y va a obtener los 12630. Y así cruzado sucesivamente hacia arriba hasta que llega al último. Cuestión importante. Cuestión más que importante. Si usted se fija acá en la columna de toneladas, cuando usted suma todas las toneladas, le da este valor, mire, 693.673. Ya. Cuando usted realice la sumatoria de toneladas, esta columna, y empiece a sumar cruzado, sí o sí, el último, el de acá arriba, le tiene que dar igual al total. Es una manera para poder corroborar que lo que acaba de hacer o lo que está haciendo está bien. Porque si cuando realice la sumatoria de toneladas llega arriba y no le da igual al total, está malo. Inmediatamente está malo. Se equivocó en, no sé, en las toneladas, en los intervalos, bla, 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 pero algo hizo mal.
Y tiene que tener en cuenta, tiene que tener cuidado. O sumó mal acá cuando fue sumando hacia arriba. Y eso puede ser fatal. ¿Sabe por qué puede ser fatal? Porque esta es la sumatoria, o esta por lo menos es la columna que usted utiliza para graficar. Sí, graficar esta cuestión de acá. Sí, porque de aquí, chiquillos, de aquí, de esta tabla que está acá, que le entrega el data, de esta tabla es de donde viene el gráfico, curva tonelaje ley. De esta tabla es de donde viene el gráfico, de esta tablita. ¿Por qué? Porque en el eje Y del gráfico curva tonelaje ley, en el eje Y va lo que es la sumatoria de toneladas. Eso va graficado en el eje Y. Entonces, si usted se equivoca, se va a dar cuenta al tiro en el gráfico. Por eso insisto en el, ¿cómo se llama? En el Excel, o sea, le va a generar el gráfico. Y ahí le van a salir puras patas de pájaro para todos lados la curva. Y recuerde que la curva es una curva, como dice su nombre, que tienes que graficar. Hasta acá. Eh, por favor, alguna consulta, alguna pregunta. No se me haya perdido con lo de acá. Ya, perfecto. Las columnas leyes corte y leyes media. Ahí se le pasó el nombre, ¿cierto? Dice leyes de corte. Leyes corte le puedo llamar. Yo le llamo leyes corte, leyes media. Ojo, chiquillo, esta columna de leyes corte o leyes de corte que está aquí. Perdón, me estaban llamando. Pero un segundo, chiquillo, que me están llamando. Pero un segundo. Vuelvo al tiro.
Yo, señores, disculpe. Quiero una llamada del jefe, entonces. Que responderle ahí al jefe. Ya, chiquillos. Está la tabla, ¿cierto? Retomo. Habíamos comentado que de esta tabla sale gráfico. De esta tabla sale gráfico, curva, tonelaje, ley. Y estábamos comentando de qué es lo que son esta columna que dice leyes corte, leyes medias. A tener en cuenta esta columna de leyes corte, esta columna de leyes corte, leyes de corte, como dice acá, no es el que usted calcula. No es el que usted calcula acá. No, no, para nada. Porque a lo mejor varios me va a decir, profe, tengo que calcular todas estas leyes de corte hacia abajo. No, no, no es estas leyes corte. Lo que quiere identificar esta columna es la ley mínima que se captó para este tonelaje. Y en este caso, la ley mínima que se captó de este tonelaje en el primer intervalo fue de 0%. Por ende, 0% acá. Para el segundo tonelaje de 87.050 toneladas, la ley mínima que captó acá es de 2,15%. Por lo tanto, 2,15. Por eso se llama ley corte, porque es como la ley que cortó. Te fijas, es como la ley mínima que cortó ahí en este intervalo. Por eso se le llama leyes corte o leyes de corte. ¿Ya? La ley que cortó en el intervalo. Entonces, si usted se fija, rápidamente, esta columna es re fácil de hacer, porque es nada más que igualar los límites inferiores del intervalo. Sí, porque recuerde que un intervalo, y a lo mejor no lo había comentado, un intervalo se compone de un límite inferior, que son todos los que están a la izquierda, límite inferior, todos los que están a la izquierda, y límite superior, los que están a la derecha. Así es como se conforma un intervalo. Entonces, básicamente, las leyes de corte o leyes corte de estas toneladas es una igualdad del límite inferior del intervalo. Fíjate. 0, 0, 2,15, 2,15, 4,3, 4,3, bla, 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 bla. Hasta aquí usted puede calcular su reserva. El cálculo de la columna de ley media es un poquito más complicado. Es un poco más complicado de realizar. Eso lo vamos a hacer después. Es un poco más complicado el cálculo de la ley media. La pregunta, chiquillos, ahora es la siguiente para el curso. Teniendo en contexto, esta es la tabla que genera el datamine RM. Ya, ojo ahí con lo que lo digo, que a lo mejor se lo pregunto. Esta es la tabla que tiene que te entrega el datamine RM para poder realizar la curva tonelaje-ley. Esta es la tabla. Por ende, la consulta es: de esta tabla, ¿usted puede identificar el recurso o puede identificar la reserva? ¿Se identifica o no se identifica el recurso, chiquillos? O, si lo ve más fácil, ¿dónde está la reserva o dónde está el recurso? O ninguno de los dos está y hay que calcularlo. ¿Qué cree usted a partir de lo que le expliqué recién? Está el recurso, está la reserva. Brandon, ¿qué es lo que hay que calcular? ¿El recurso o la reserva? La reserva. Bien, correcto. La reserva hay que calcularla, excelente. ¿Y el recurso está o también hay que calcularlo?
Tampoco veo que esté. ¿No? Sí, el No, recurso según está. El recurso el está en la total. data. El recurso es el total. Exactamente. Profe, Sí, con alguien me habló. la no se sabría ya de por sí qué tipo de material se está trabajando. ¿Cómo? ¿Cómo? No te entendí muy bien la pregunta. Con la densidad, o sea, se supone que uno con la densidad ya debería saber también un poco de información del yacimiento, ¿o no? O bueno, del lugar a trabajar, del material a trabajar, mejor dicho. Tú dices qué roca vamos a estar trabajando según la densidad. Sí, pero ¿sabes qué? El dato es muy ambiguo. Con solamente tener la densidad. Yo creo que es muy ambiguo decir ya con esta roca vamos a trabajar porque hay varias rocas que tienen la misma densidad. ¿Te fijas? Eso sí, pero o sea, como para tener una idea más o menos, diría yo. Pues, no, Claro, obviamente. Obviamente ahí tú tienes una idea de que al tener alta densidad puede ser que esta roca sea bien competente. Pero el foco de la pregunta es el recurso, ¿cierto? Porque se acuerda que a varios le pregunté, de hecho varios me dijeron que estaban calculando eh, el ROP, el VOE, ¿se acuerda? El ritmo óptimo de producción, la vida de la mina, bla, bla, bla. Y yo les comenté un día, le dije, ¿sabes qué, chiquillo? Hay alumnos, yo cuando hice taller minero, varios alumnos cuando hacían eso, de calcular la vida de la mina, ocupaban el recurso y no la reserva. ¿Y por qué ocupaban el recurso? Porque cuando trabajaban con el data, le entregaba este valor, que es el total. Este, chiquillos, es el total de toneladas que hay en el cuerpo. Este es el total de toneladas que hay en el cuerpo. Obviamente, aquí hay una sumatoria, ¿no? De hecho, si usted no sabe de dónde viene esto, es la sumatoria de esto. Haber sumado todas las toneladas que hay por ley, o sea, por intervalo, perdón. Si usted suma toda esta columna, le va a entregar el total. Y este es el total de tonelaje que hay en todo el cuerpo. ¿Y qué habíamos dicho en clases anteriores? Habíamos comentado que el total era, o el cuerpo completo, era el recurso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá estamos en presencia de un recurso que tiene aproximadamente 693.673,92 toneladas. Bastante bajito, bastante chico, sí, bastante chico el cuerpo. Pero funciona de la misma manera. Ustedes después a lo mejor van a evaluar proyectos que tienen muchos más de millones de toneladas. Pero este es el recurso. Entonces, ¿qué pasaba? Que varios chiquillos cuando realizaban, ponte tú el cálculo de la vida de la mina, con Taylor, con Mackenzie, bla, 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 ocupaban este dato. Y este dato no sirve. Este dato no sirve. Este dato es el recurso, es el todo, es el cuerpo completo. ¿Te fijas? Es el cuerpo completo. No te sirve. Lo que sí, acabamos de identificar el recurso, ¿o no? Acabamos de identificar el recurso. Perfecto. Excelente. Ahora la cuestión es, ¿cómo identificamos la reserva? ¿Cómo calculamos la reserva de aquí? Porque se acuerda que en clase, de hecho la prueba pasada, yo le enseñé a tantear la reserva, ¿no? Yo le enseñé a tantear la reserva. Le dije, ¿sabe qué? Tiene que aquí cruzar las curvas, ¿cierto? Y proyectar hacia el eje Y, y usted tenía aproximadamente la reserva, ¿se acuerda? Ya. Y aquí es cuando, en esta tabla, es cuando usted sabe con exactitud el valor real de la reserva. Porque en el gráfico usted tiraba línea, ¿no? En el gráfico usted tiraba línea, acá por ejemplo, usted tiraba línea y sabía aproximadamente cuánto era la reserva, ¿cierto? Pero ahora la cuestión es saber el dato exacto para poder obtener la reserva. Y la forma de sacar la reserva es, ¿cómo es? ¿Usted podría calcular la reserva desde acá?
¿Tiene cómo calcular la reserva? Ya tiene el recurso. Bien. ¿Podría calcular la reserva? Sí. Se puede calcular la reserva. ¿Cómo? Realizando una interpolación. Y aquí es cuando usted utiliza esta formulita que varios me dijeron que lo habían utilizado con minución, no sé. Es una fórmula de interpolación. ¿Por qué? Porque queremos saber las reservas, es decir, nuestro I va a ser las toneladas, ¿cierto? Y nuestras X van a ser las leyes. Y esta X va a ser ¿qué cosa? Los 0,57% que andamos evaluando. Recuerde que la reserva siempre sale a partir de una ley de corte. Porque se acuerda cuando trabajábamos ¿cómo se llama? En la curva, en el gráfico. Yo le decía, ya chiquillos, tenemos que ubicar la ley de corte, ubicarla en el gráfico en el eje X y de ahí proyectarla hacia la curva y de ahí saber cuánta era la reserva, ¿no? Y lo tanteamos. ¿Se acuerdan? Ya. Pero eso venía a partir de una ley de corte, ¿no? Calcular la reserva matemáticamente, sin el tanteo que teníamos con el gráfico, sin el tanteo, calcular la reserva matemáticamente también hay que utilizar la ley de corte. La pregunta es la siguiente para el curso. ¿Sabe cómo calcular la reserva ahora, después de lo que le comenté? ¿Sabe dónde tiene que interpolar? ¿Qué datos son los que tiene que interpolar? Hubo un chiquillo en la noche que pudo hacer esta interpolación, ¿no? Y se llevó 5 décimas, chiquillo, para hacer esta interpolación. Si alguien sabe cómo se realiza la interpolación para poder obtener la reserva, dígame y yo le doy las 5 décimas. 3 décimas por decirme cómo se hace la interpolación, 2 décimas más por calcularlo. Piense, ¿cómo podemos hacer la interpolación para poder calcular la reserva que tenemos acá? La densidad, profesor, y un intervalo, Con la densidad del intervalo, ¿sí o no? acá con este. ¿Y cómo lo haría? Ay, ¿tomando con la tonelada o no? Sí, sí. A ver, Kevin, ¿me estás diciendo o me estás preguntando? Kevin, tú me dices que tienes que Preguntando. interpolar la densidad con las toneladas. ¿Sí o no? Una No, pregunta más que todo, no es una respuesta. sí, sí, no podría usted interpolar con esos dos datos. Porque a las finales lo que usted quiere saber es las toneladas, ¿cierto? De reserva, a través de una ley, ¿o no? A través de los 0,57 que teníamos acá, a través de esa ley. Entonces, en vez de densidad, yo diría que ley, ley y tonelada. Y modificando lo que le acabo de decir, no específicamente esta columna de acá. Porque esta columna de acá lo único que le dice es que es una fracción o porción de este intervalo de acá, que entre 0 y 2,15 solamente hay 534. Por ende, por ende, tendría que hacer la interpolación con la sumatoria de toneladas y las leyes corte. Sacaron de perder 2 décimas. Quedan 3 todavía. Tiene que interpolar con estas dos, sumatoria de toneladas y leyes cortes.
Ahora, con esto, una vez dicho esto, ya podría usted calcular la reserva, ¿eh? A través de una ley de corte 057. ¿Cómo lo haría? Profe. A ver, Brian. La sumatoria total por la ley de corte. Ya, pero ¿cómo lo haría? ¿Lo multiplicaría? ¿Qué va a hacer con eso? Usando la fórmula que usted presentó. Si Ya, perfecto. cambiarían la Y y la X. Bien, ok, Brian. La cuestión acá es que tengo hartas leyes, pues. Tengo 0, 2,15, 4,3, 6,95. ¿Cuál de estos datos es lo que tengo que ocupar? Y ya. Podría ocupar una para cada uno y después sacar un total, ¿o no? Un Ya, porcentaje así de eso. no. Ahí estaría haciendo una ponderación, pero no. No, no va por ahí, no va por ahí. Y si suma todas las leyes de corte, Ya, y después, se multiplica por el total de toneladas. sumarlo y multiplicarlo por el total de la tonelada, claro, también estaría haciendo una ponderación. No, tampoco, no va por ahí. Hay que interpolar, chicos, hay que interpolar, hay que usar esta formulita de acá. Y esta formulita tiene un X1, un X2, un I1 y un I2. ¿Qué cosa tiene que interpolar? Los 0,57%. Chiquillo, ¿para cuándo está la prueba fijada? ¿Su prueba, la prueba de ustedes? La tienen fijada para el día 25, ¿no? Claro. 25 la próxima semana. Ahí está fijada su prueba. Ya, ok. Ya. 25 la próxima semana, recuerde, no se vaya a olvidar. 25 de la próxima semana. Ya, chiquillos, ¿cómo interpolaría entonces? 3 décimas por eso. En la noche, como digo, hubo un solo alumno que pudo interpolarlo. Otros lo intentaron, pero hubo un solo alumno que se llevó 10 décimas. Profesor, Cuéntame. por ejemplo, la ley de corte se puede hacer por 15,05 y la ley media la misma, ¿Cómo no como usando los datos mayores de la tabla. A ver, espérame un poquito. Espérame un poquito. Me estás diciendo que tengo que usar, quieres utilizar los 15,05, ¿no? ¿Y qué otro dato más? Y la ley media, que también sería 15,05, pues, ¿no? Ya. ¿Y con esos datos qué vas a hacer? Y eso sería la Y, ¿o no? Si no me equivoco. Tú dirías No sé, por ejemplo, que I1 sería por ejemplo, 15,05 y 2 sería 15,05, una cosa así. una cosa así. Mm, ya. No, pero va por ahí, ¿eh? Va por ahí. Recuerda que, recuerda que lo que le Ujú. acabo de decir es que utilicen solamente la columna de sumatoria de tonelada y la columna de ley corte. Por ende, la columna de ley media, déjala fuera.
Sin embargo, tu razonamiento va por ahí, va bien encaminado. Entonces sería, la ley de cortes sería entre el menor y el mayor de los números que hay ahí. Exactamente. Muy bien. Entonces eso sería, en este caso, la y 2 y 1. Por Eso ejemplo, sería, y 2 sería 15,05 y 1 sería 12,9. Ponte tú. sí, Exactamente. Ahí estamos bien. Perfecto. La cuestión es que para este proyecto que estamos analizando, no es el intervalo que corresponde, ¿ah? 15 y 19,9 no es. Yo te estoy dando un ejemplo nomás. Ejemplo sí. ¿cómo se llama? Y no, y ojo, ojo. Tú me dijiste que era y 1 y 2, ¿o no? No, sí, o sea, y 2 y menos y 1 salía. Pero Ya. lo que yo quería llegar, que por ejemplo en la ley de corte se podía en este caso poner, por ejemplo, 15,05 menos 0,0. No, No, no. no. Repito, estábamos, devolvamos, rebobinemos. Estábamos súper bien. Habías tú dicho que 15,05 era I2 y 12,9 era I1, ¿cierto? Eso es lo Sí, que teníamos que hacer. Ya, ya, modifico. Esa es la idea, sí, pero las leyes no corresponden a la I. ¿Por qué no? Porque se acuerda cuando vimos el gráfico, ¿qué tenía la I? ¿Qué había en las I en el gráfico? La curva tonelaje la I. ¿Qué es lo que había en la I? tonelada, ¿no? Las toneladas, ¿cierto? Por lo tanto, bajamos acá, o sea, a donde está sumatoria de toneladas, y aquí sí, pues, 226 sería como el I2 y los 1175 el I1. O dicho de otra manera, porque Ah, siempre el I2 es el mayor. Siempre el I2 es el mayor. 1175 es el I2 y el I1 el 226. Por lo tanto, en las leyes corte, el X1 sería 12,9 y el X2 sería sí, 15,05. sí, algo así. Porque las leyes son las X. Ahora esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. No vaya directamente y reemplaza aquí el 2 y el 15. No, porque no es en donde corresponde para el proyecto de 0,57. Sí. La cuestión es saber dónde corresponde para 0,57. Si 0 y 2,15, o 2,15 y 4,3, o 4,3 y 0,45, 6,45, 8,60. ¿Cuál de todos estos yo tomo como X1 y X2? 10,75 y 2,15. No, no. Recuerda que tienen que ser los dos datos juntitos para que diga Ah, X1 y X2. Todo esto tiene una razón, ¿ah? Tiene una razón, y esa razón viene dada por el 0,57. Viene dada por el 0,57. entonces, por ejemplo, esto sería como los dos números menores, una cosa así, ¿o no? Ya, a ver, entonces, ¿cuáles serían el X1 y el X2? Por ejemplo, si me pongo en esa posición de que serían los dos números menores, no sé si contaría el 0,0 o empezaría del 2,15. No, sí puede contar el 0,0. Entonces, si son los dos números menores, sería el 0,0 y el 2,15, una cosa así. Ya, ¿y por qué? Mm, a ver, Eso porque estamos buscando el 0,57, ¿no? Ahí está. Y todo lo que explicó el profe. Excelente. Ahí está la respuesta. Bien, gente. excelente. Es el 0 y el 2,15 porque estamos buscando el 0,57, ¿o no? Sí,
Por eso es el 0 y el 2,15. ¿Por qué? Porque si hubiera sido distinto, ponte tú en un caso, vamos a dar un caso, ese caso hipotético. Yo le digo ya, quiero saber las reservas de este proyecto, teniendo en cuenta que la ley de corte es de 2,15%. ¿Cuánto serían las reservas? ¿2,15? ¿Sí? ¿Cuánto ¿No? serían las reservas con una ley de corte de 2,15? Caso hipotético. Sería 4.30 y 2,15, una cosa así, ¿o no? No, 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 no. ¿Viste? Ahí nos estamos esquematizando. Ahí nos estamos esquematizando. Aquí, en este caso, ya no tenemos para qué interpolar. No tenemos para qué interpolar. ¿Sabe por qué? Porque si tenemos una ley de corte de 2,15, la reserva se nos da dada automáticamente. Ahí está. 159.287 toneladas. Para una ley de corte de 2,15. Al tiro, inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Que en el caso anterior nos dicen que queremos evaluar una ley de corte de 0,57. Y si tú vas y buscas el 0,57 acá en la columna, no está. Sino que aproximadamente el 0,57 se ubica acá, al medio, ¿no? Entre el 0 y el 2,15. Y no hay, pues no tengo datos, pues. Por ende, como no está, interpolo. Y es por eso que ubico el 0 y el 2,15. Ahora, dicho de otra manera, veamos si se entendió. Si yo tuviera una ley de corte de 7% de ley, ¿cómo obtendría la reserva? Con 7% de ley. Interpolando con 100% de ley en el 430 al 647. O sea, el 47, 6.45 y en el 8.6. Exacto, correcto. Muy bien, Brian. Ahí lo entendió perfecto. Perfecto, excelente. ¿Por qué? Porque el 7% está entre estos dos. Por eso pescaría esto, ¿por qué hago este ejercicio? Porque varios alumnos en otros cursos, ponte tú, se esquematizaban y pensaban que solamente era ahí, entre el 0 y el 2,15, y se quedaban ahí, entre el 0 y 2,15, se quedan ahí, aunque la ley de corte variara, se seguían quedando ahí. No, si la ley de corte te dice que es un 9% de ley, la ley de corte, claro, ya no es acá abajo, ¿cierto? Ahora es entre el 8,6 y el 10,75. O diferente fuese. Si yo le dijese, por ejemplo, tengo una ley de corte del 4,3%, 4,3%, uno al tiro diría que las reservas son los 72.237, ¿no? Al tiro, inmediatamente, no tengo para qué interpolar, porque va directo. 4,30, su tonelaje correspondiente son los 72.237. Y aquí se cumple, fíjate muy bien, aquí se cumple la definición que yo le enseñé en la clase anterior. Recurso es el todo, perfecto, los 693.000, bien, bien. ¿Y la reserva? Teníamos una ley de corte 4,30, perfecto, 4,30 tenemos 72.000. Ok, la reserva son 72.237. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la reserva solamente es una fracción, una porción de los 693.000 que es económicamente explotable. Esta es la económicamente explotable, sí, pues, tiene sentido, ¿no? Porque es solamente una fracción o porción del recurso total. Cumple la definición. Por ende, para calcular la reserva de este proyecto de 0,57, lo que usted tiene que identificar son estas dos. En X, ¿cierto? Porque el gráfico trabaja con las leyes. En X, el 0 y el 2,15. 0 y 2,15, sí, perfecto. Habíamos dicho 0 y 2,15 porque la ley de corte está en un 0,57, ¿cierto? Y 0,57 se ubica entre el 0 y 2,15. Bien. Y la reserva
correspondiente al 3,0 y 2,15, los 6,93, ¿cierto? Y los 159. Ahí sacamos la reserva. Recuerde que es de la sumatoria de toneladas. No me sirve de las toneladas, porque las toneladas solamente una fracción, porque aquí te está diciendo son 534 que tienen entre 0 y 2,15. No, porque queremos saber en total, del todo, cuál es la fracción o porción. ¿Te fijas? Por eso es que ocupamos la sumatoria de toneladas. Y una vez aquí, lo que hacemos es interpolar lo que teníamos recién. Lo que era esta de acá. Entonces, ¿qué te dice? X, el 0,57, que es el que andamos buscando, ¿no? Es el que está aquí, entre medio, el que andamos buscando, el 0,57. Menos X1. X1 es 0. Dividido en X2, que es 2,15, menos X1, que es 0. Por I2 te dice el, ¿cómo se llama? El I2 te dice la fórmula, ¿no? I2. En este caso, I2 es los 693. ¿Por qué no? Porque a lo mejor varios van a decir, no, profe, este sería el I1 y el de abajo el I2. Sí, pero recuerde que este es un delta, chiquillo. Jamás un I2 va a ser menos que un I1. Porque si no, imagínate, acá lo pondrías al revés y te daría negativo. Los delta, los famosos delta, que son los I2, I1, X2, X1, siempre los I2, los X2, los Z2, los A2, los B2, bla, 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 siempre van a ser mayor que el I1, X2, o sea, X1, A1, B1, bla, 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 bla. Siempre van a ser mayor. Por lo tanto, yo identifico el número mayor como el I2 y el I1. 693 menos los 159 más, ¿cierto?, el I1. Mete esto a la calculadora, por favor. Meta eso a la calculadora y debe darle aproximadamente las 300.962 toneladas de reserva. Si te fijas, tiene todo el sentido. ¿Sabe por qué? Porque habíamos dicho que está el 0,57. El 0,57 significa que tiene acá, ¿o no? Y entre medio de esto se ubican las 300.000 toneladas que acabamos de calcular. Entre medio de estos dos. Tiene sentido, ¿no? Porque va subiendo, mira, 226, 1175, 4000, 12000, 36000, 72000, 159.000 y la que acabamos de calcular, 300.000. Y arriba los 693.000. Perfecto, tiene todo el sentido. Está correcto. Esta es otra forma para poder identificar que la reserva que acaba de calcular está bien calculada. Repito el curso y veamos si lo entendió. Si yo tuviera una ley de corte del 7%, la reserva aproximadamente, ¿cuánto sería? Sin la necesidad, chiquillos, de calcular esto, ¿ah? Al puro ojo. Sería, profe, como de su... ¿Cuánto es el de abajo? ¿12.000 o cuánto es, profe? Sería como Este sería 15.000 12.000. así. 12.630 y el de abajo y el de arriba 36.800. ¿Cuánto sería la reserva para una ley de corte de 7%? Podría ser arriba de 20.000. ¿Podría ser de 40.000, Brian? No, mucho. ¿Por qué? Porque el de 6.45 ya es de 24. No, estáis viendo acá arriba, ¿O no? estáis viendo en este, estáis viendo en este. Sí, Estáis viendo- de 36. Exacto. No podría ser de Se 40.000, pasaría. se pasaría de los 36. Entonces, uno al ojo, con una ley de corte del 7%, diría ya. Primero, lo primero, ¿cierto? 7% está ubicado entre el 6,45 y el 8,60, ¿no? Están ubicados en estas dos. Perfecto. Lo que me dice que entre estas dos hay
¿cierto? 630 hasta el 36.872. Por lo tanto, de un 7% debería estar entre los 12.000 y los 36.000, aproximadamente. Puede ser 15, pueden ser 20, puede ser 30, 35, pero no pasarse de los 36.000 ni ser menos de 12.630, ¿no? Entonces uno al ojo saca aproximadamente cuánto debería ser la reserva y usted al ojo diría, chuta, lo que acabo de calcular está bien. Entonces, si vemos que acabamos de calcular, los 300, uno dirá, chuta, ¿y esto estará bien lo que calculamos? Si vamos, la ley de corte 0,57 se ubica entre el 0 y el 2,15, ¿no? Y entre 0 y 2,15 hay 693 toneladas y 159.000. Y lo que acabamos de calcular son 300. Ah, perfecto. Entra correcto. Entra correcto en la sumatoria de toneladas. Porque, insisto, va subiendo. 226, 1175, 4272, 12.006, 37.800, 72.200, 159.000. Y lo que acabamos de calcular, 300.000. Y después 693. Perfecto, va bien. Y esa es una forma de poder verificar si lo que acaba de calcular está bien. Porque ponte tú en los chiquillos de la noche también calcularon un montón de datos. Calcularon un montón de reservas y le daban datos muy bajos, otros les daban datos muy altos. Y yo dije, chiquillos, pero ustedes tienen que aquí mismo ustedes identificarlo. Ver si realmente lo que acaban de calcular está bien. ¿Y cómo? Viendo el rango del intervalo. Si estamos acá en esta línea, por lo menos el tonelaje debe coincidir entre los 15.000, o sea, perdón, entre los 159.000 y los 693.000. Y claro, 300.000 está como a la mitad, ¿o no? Está como a la mitad entre 159.000 y 693.000. Perfecto. La reserva está bien calculada. Y ahora, solamente ahora, usted con este dato puede aplicarlo a las fórmulas de Taylor y Mackenzie. ¿Cierto? Con este dato, con los 300.000, usted puede recién calcular la vida de la mina, calcular el ritmo de producción, bla, 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 bla. ¿Se acuerda que en la prueba les decía qué pasa si calculamos más las reservas? Ya. ¿Qué pasa? Si usted hubiera dicho que las reservas eran los 693 que están acá encerrados en este círculo, y usted lo somete a la fórmula de la vida de la mina, fíjate que aquí, si nosotros tenemos en cuenta que las reservas son 693, es bastante alto, ¿no? Por lo tanto, al calcular la vida de la mina te va a salir hartos años. Ah, pero ojo, acabamos de calcular bien la vida de la mina, o sea, perdón, la reserva, y las reservas son prácticamente la mitad, pues mira. La mitad del recurso total. Prácticamente la mitad, mira, del recurso total. Y aquí, de nuevo, queda en evidencia la definición de reserva, ¿cierto? Que la definición de reserva es la porción o fracción del recurso, es una parte solamente. Perfecto, aquí está la parte, que es casi la mitad, ¿no? Y esta solamente es la económicamente explotable. Entonces, cuando usted meta los 300.962 a la fórmula de la vida de la mina, ya no le van a dar los 20 años, 15 años que le dio con esta. Quizá le va a dar la mitad. 7 años, 8 años, 10 años. ¿Y qué pasó? Que usted hizo un montón de compras, ¿cierto? Sacó equipo, insumo, infraestructura necesaria, bla, 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 para durar 10 años, cuando realmente esta mina iba a durar 5. Y un montón de costos y hubiera mandado a la quiebra ese proyecto por culpa de haber calculado más las reservas. Entonces, ojo en la prueba, no se vaya a equivocar con esta cuestión. No se vaya a equivocar con esta cuestión. Después, usted lo puede analizar. Después usted puede analizar esta cuestión en el gráfico y sacar cuánto es aproximadamente la reserva. Porque cuando estábamos en la primera prueba, nosotros analizábamos esto con al puro tanteo, ¿cierto? Graficábamos los 0,57, lo proyectábamos a la curva y de ahí lo reflejábamos en el eje X y teníamos aproximadamente los 300.000, mira, fíjate. Los 300.000, ya. Pero uno dice, ya, está entre los 200.000 y los 400.000, por ende la reserva debería ser 300.000. Sí. Pero exactamente son 300.962,3 toneladas de reserva. La primera prueba yo le enseñé a sacar esto por tanteo
y esta vez ahora calculada. Bien. Ya, estamos llegando a la hora, así que lo que vamos a hacer, chiquillos, es dejar planteado un ejercicio. Vamos a dejar planteado un ejercicio para mañana. Mañana vamos a hacer un ejercicio completo de esta cuestión. Es decir, vamos a hacer la tabla completa. Nosotros mismos vamos a construir la tabla. Nosotros mismos vamos a construir la tabla. Vamos a construir los intervalos, vamos a construir las toneladas, las leyes cortas y vamos a calcular la ley media también. Porque esta columna de ley media es la que se grafica acá, la azul. Entonces, para poder construir la curva de tonelaje ley, tiene que calcular la ley media. Así que mañana vamos a calcular la ley media. Mañana o el día jueves, cuando es que tenemos clase. La próxima clase vamos a calcular lo que es la ley media también y vamos a hacer el gráfico. Todo esto lo vamos a hacer en el Excel. Todo esto lo vamos a hacer en el Excel, o si usted quiere trabajar en el cuaderno, bueno, trabaja en el cuaderno. Pero la prueba yo creo que la vamos a hacer en el Excel. Yo creo. Bien, dejamos, antes de pasar al ejercicio, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Por favor, pregunte acá, porque si usted quedó enredado y no sabe qué hacer, créame que después la prueba va a andar puro parando el dedo. Así que es mejor que pregunte ahora. Pregunte ahora. Ahora es cuando. Porque si no, insisto, va a quedar todo perdido después de la evaluación. Yo tengo una duda, pero no sé cómo explicarla. Es que A ver, vino cuénteme, a ver. usted y dijo... A ver, voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Lo que hace es que recién vino y dijo de que ella, de la ley de corte, está entre 0,0 y 2,15. Pero usted después dijo de que no solamente tendríamos que quedarnos en esos dos números, sino que también tendríamos que verlos de abajo, una cosa así. Ah, ya, No lo perfecto. entendí muy bien. Sí. Va a depender de qué ley de corte tenga. ¿Qué pasa? Que hay algunos alumnos, ya, ponte tú, yo en este ejemplo le di 0,57. 0,57% de ley de corte, ¿no? Que se ubican entre el 0 y el 2,15. Ya. ¿Qué pasa? Que en otros ejemplos que yo he dado en otros cursos, ponte tú, en otros años, yo le puse, no sé, una ley de corte de 7%. Que recién vimos que con una ley de corte de 7%, nuestro intervalo ya no serían 2, ni 0 ni 2,15, sino que serían los 6,45 y 8,60, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hubieron otros años, otros cursos, en que yo le decía ley de corte de 7% y seguían manteniéndose acá, en el 0 y en el 2,15. Se seguían manteniendo aquí arriba. ¿Te fijas? Por eso, no es siempre aquí arriba. No es porque en este ejemplo salió acá arriba, ¿cierto? No porque en este ejemplo salió acá arriba, va a ser siempre ahí arriba. No. Y es por eso que hicimos ese juego de qué pasa si fuera una ley de corte de 7, qué pasa si fuera una ley de corte de 11, porque no siempre van a utilizar el 0 y el 2,15, sino que van a ir cambiando dependiendo o en función de la ley de corte que le entreguen. Si le dan Ah, una ya, ley de profesor. corte de 7, tiene que cambiar, ya no tiene que usar el 0 y el 2,15. ¿Te fijas? Y eso es lo que hacían otros alumnos en otros años, que yo le enseñé, claro, la primera, es tal cual como ustedes, le acabo de enseñar este ejercicio en que cayó aquí, por motivos de la ley de corte, cayó aquí ¿cómo se llama? El intervalo, ¿cierto? Para la interpolación, cayó acá. Y creyeron que de ahí para adelante siempre iba a ser ahí. No, no siempre va a ser ahí, sino que va a depender de qué ley de corte le den. Si le da, por ejemplo, de 13% de ley de corte, caso hipotético, ya no va a ser 0 y 2,15, sino que tendría que estar en 12,9 y 15,05, ¿no? Y tendría que interpolar con los datos que tiene. Ya, a eso se refería con que no siempre va a ser acá arriba. Ah, ya, profesor. Si no, es que yo había entendido otra cosa, pero yo pensé de que no lo tenía que hacer con esos 0,0 y 2,15, sino que tenía que ver otras cosas. Una cuestión que me enredé yo. Sí, no, Pero eso no va. Pero quedamos claros, ¿cierto? sí, sí, profesor, quede claro. Muchas gracias, profesor. Ya, perfecto. Señores, ¿alguna otra pregunta más? Aprovechando de...
Oh, no, sí, pasó con el Word. Ya, ¿están viendo el Word ahí o no? Sí, sí, profe. Ya, señores. Ahí me quedó claro. Ya, señores. Entonces, este es el ejercicio que dejamos planteado para la próxima clase. Determine y construya la curva de tonelaje, ley de corte y ley media. Recuerde que este es el nombre real. Así es como se le llama a la curva, porque uno generalmente dice el curva, tonelaje, ley, ¿no? Ya, pero realmente el gráfico se llama curva, tonelaje versus ley de corte y ley media. Así es como realmente se llama el gráfico. Entonces le dice que construya esta curva y determine también utilizando los siguientes datos. Tener en cuenta que tenemos un modelo de bloque con tamaño de bloque de 10 por 10 por 10, una densidad de roca de 2,3. Además utilice 4 intervalos, y que tenemos, y se le entrega los bloques con sus respectivas leyes. Acá están los bloques con sus respectivas leyes. ¿Qué significa esto? Que aquí tiene un bloque con 1% de ley, otro bloque con 4% de ley, otro bloque con 2% de ley, otro bloque con 5% de ley, y así sucesivamente. Bla, 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 bla. Determine o calcule la reserva para una ley de corte de 4.5. Recuerde que tiene la fórmula para calcular la ley media aquí. Si alguien quiere animarse a hacer este ejercicio, si lo puede hacer, si usted ve que puede construir la tabla y hacer la curva, bienvenido sea. Yo le voy a dar las décimas correspondientes. Si es que usted se anima y cree poder hacerlo, perfecto. Perfecto. Si no, lo vemos en la próxima clase. Tiene un ejercicio un poco complicado, así que si lo puede hacer, le voy a dar hartas décimas. Bien, chiquillos. Entonces, de nuevo, construye la curva tonelaje ley. Debe tener 4 intervalos. Los tamaños de bloques son de 10 por 10 por 10. Una densidad de roca de 2,3. Aquí se le entrega los bloques con sus respectivas leyes. 1% de ley, 2% de ley, 2% de ley, 1% de ley, 1% de ley, bla, 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 bla. Y además calcule las reservas para una ley de corte de 4.5%. Podríamos ahí agregar, determine también el recurso. ¿Ya? Hasta acá, chiquillo, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta sobre el ejercicio. Sí, Brian, dígame. Es que usted explicó del tamaño de bloques de 10 por 10 por 10 por 10. Entonces, ¿cuánto hay? ¿Un bloque cuánto valdría más o menos? Eso no me quedó muy claro, sí. Ya, mira, lo que pasa es que un bloque, ponte tú un bloque, este de 1%, ponte tú. Este bloque mide Ya, sí, el primero. 10 de ancho, 10 de alto, 10 de largo. ¿Sí? Y ese bloque tiene un 1% de ley. La cuestión es, para poder hacer la tabla, saber cuánto tonelaje tiene ese bloque. ¿Te fijas? ¿Cuánto tonelaje tiene ese bloque? ¿Y cómo se podría saber? Tiene que utilizar acá estos datos que tiene aquí. Y ahí tendría la columna de toneladas. Ya, señores, terminamos por hoy día. Ya vamos a dejar hasta acá.